política depende mucho del financiamiento externo. Durante los 2 primeros años hemos contado con un contexto mundial muy favorable. Pero eso hoy está cambiando. Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que estamos hablando de un Fondo Monetario Internacional muy distinto al que conocimos hace 20 años. El fondo ha aprendido de las lecciones del pasado, así como todos lo hemos hecho, y es un fondo muy distinto que de hecho ha apoyado el programa gradual de la Argentina, porque también estamos convencidos de que eso es lo mejor para la sociedad argentina. Es el financiamiento más barato que tenemos disponible. El fondo presta a tasas que son inferiores a las tasas de mercado, las tasas internacionales han subido. Esto no aumenta el endeudamiento de la Argentina porque simplemente reemplaza probablemente otro financiamiento que es más caro. Entonces refuerza la solvencia de la Argentina y sobre todo manteniendo el programa que tenemos. Que solamente puede salir una mente enferma. Y bueno, pero a veces la justicia necesita tener algo, ¿no es cierto?, para poder atacar a las personas. En el corazón del acuerdo con Irán había una gigantesca ficción, que un régimen asesino quería solo un programa de energía nuclear pacífico. Hoy tenemos la prueba definitiva de que esa promesa iraní era una mentira. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bienvenidos. Muy buenas noches. Si algo faltaba era Donald Trump confirmando que rompía y se retiraba del acuerdo nuclear con Irán. Digo, por la intensidad del martes que estamos dejando atrás, en medio de la lluvia, en medio de las copiosas y muy fuertes precipitaciones en buena parte de la República Argentina, pero en medio de, obviamente, la crisis económica, el impacto político, el dólar que ni siquiera con el fondo logran aplacar, las reuniones en la Casa Rosada, el viaje que ya partió Duhovne para acordar con Christine Lagarde el entendimiento con el fondo que el presidente Macri, después de mucho silencio, terminó por anunciar hoy prácticamente en cadena nacional, un discurso grabado muy corto, Nacho, que me va a gustar conocer cómo se gestó, porque a muchos sorprendió y porque nunca estuvo sobre la mesa ayer mismo en la reunión con todos los aliados, inclusive con el radicalismo, pero tampoco en las reuniones previas con Carrió y con el gabinete ampliado. Sí, a uno no le gusta hacer el autochivo, Paulino, pero te acordás que ayer te decía, el balance que quisieron dejar trascender desde el gobierno era que había una satisfacción por la reacción de los mercados. Bueno, ayer ya estaba gestado, ya se había definido esta decisión de Macri de ir al Fondo Monetario Internacional y precisamente ahí estaba el planteo. Lo que sucede es que no lo llevaron a la mesa de Cambiemos porque no querían que se filtrara el anuncio. La decisión ya estaba tomada, se tomó ayer a la tarde, antes de que Macri se sentara con sus socios de Cambiemos y antes de la reunión de Gabinete Económico. Gabinete Económico que, te repaso, además de Marcos Peña por su condición de jefe de gabinete, van los vicejefes de gabinete, Gustavo Lopetegui, Mario Quintana. O sea, el tridente que son los ojos de Macri. Federico Sturzenegger, director del Banco Central, lógico, presidente del Banco Central. Después van 3 ministros, además de Duhovne y Caputo, van otros 3 ministros que tienen que ver con el ala económica, pero no con el ala monetaria, que son Juan José Aranguren, ministro de Energía, Guillermo Dietrich, ministro de Transporte, y Francisco Cabrera, ministro de Producción. Bueno, a ellos 3, evidentemente, no querían que se enteraran, con lo cual los corrieron y antes se reunieron y ahí se tomó la decisión. Caputo le transmitió al presidente, mira, Macri,
por esta tasa de interés no vamos a conseguir más financiamiento. Vos marcaste días atrás de que Caputo salió a recoger toda la deuda que podía en los primeros meses del año, cuando la tasa estaba más abajo. Bueno, a la tasa que nos puede prestar el FMI no vamos a conseguir. Se habla de 30.000 millones de dólares. Sí, yo acá está Juan Luis Borne, en un ratito voy a hablar con él, el titular de Fiel. Acá ya está Luis Costa, que va a estar analizando con nosotros en términos políticos el impacto de la decisión, que tiene mucha negatividad en la gente porque del fondo nos fuimos hace 12 años y medio y porque en la Argentina el fondo es mala palabra, así como hay malas palabras que en las líneas generales o políticamente son incorrectas, el fondo lo es. ¿Cómo Cambiemos revierte eso? Veremos. Acá está Gustavo Segré, porque además con Lourdes van a contar detalles de lo que es la causa Odebrecht, que hoy estalló en los tribunales casi en simultáneo que estallaba el dólar, o que el mercado le picaba el boleto a buena parte del equipo económico que a mi gusto se quedó sin crédito. No tiene mucho margen ni mucho espacio. Lo que hay es una crisis de confianza, de credibilidad en la Argentina. Los inversores están haciendo lo que antes no hicieron. No cambió mucho, salvo el fuego amigo, las discusiones internas, que se invalidó las expectativas que Argentina tenía favorables. Se revirtió, las encuestas lo muestran. Ayer dábamos cuenta con Nacho de esto. El gap entre la negativa y la positiva de Macri empieza a ser cada vez más alto y la oposición empieza a ver que hay aire para algunos planteos que antes no lo tenían. Y entonces algunos que discuten su libertad, otros que discuten volver al poder, otros que discuten alcanzar al poder, radicalizan posturas y termina la Argentina en este sinfín de derrotero de tweets que vamos a ver en un ratito, declaraciones, etcétera, con una política que mete la cola en una situación económica delicada que a mi gusto tiene, en principio, primero y fundamentalmente, un contexto de crisis política. Sí, hay un gobierno que está mucho más cerrado, hay que decirlo. Por ejemplo, datos de color que aportan a lo que digo. Hoy el presidente apareció de repente en Bellavista, no se había anunciado ni en su agenda oficial. El presidente debe informar a dónde va, por algo es el presidente de los argentinos. No sucedía con Cristina, no quiere decir de que eso estuviera bien, pero el presidente Macri había instalado esta idea de comunicar su agenda. Bueno, hoy no estaba en su agenda, apareció 9:30 en Bellavista con María Eugenia Vidal, intentó plantear una agenda mirando a las tarifas, habló de que jamás iban a volver a hacer las cosas regaladas, no iban a hacer más, nos teníamos que acostumbrar a eso. El dólar empezó a subir, Macri volvió a la Casa Rosada, el dólar empezó a subir y en medio de un dólar en alza se empezó a informar o a filtrar de que iba a haber un anuncio. No se sabía qué anuncio, finalmente se conoció que ni siquiera sus socios de Cambiemos estaban notificados y Elisa Carrió recibió el llamado propio de Macri minutos antes de grabar ese mensaje que, como decís, fueron 45 segundos, 1 minuto y medio de explicación, lo otro fue introducción, la explicación formal del presidente fue muy cortita para un anuncio, como decías, tan trascendente, ¿no? No había espacio ni margen, me parece, en términos políticos. Quiero abrir el juego. Bienvenida, Paola, además. Muy buenas noches. ¿Qué nochecitas tenemos? ¿Qué nochecitas? Yo entre medio tantos temas simplemente les quiero decir que hay mucha humedad, 98% de humedad, que van a seguir las precipitaciones. Ay, me van a querer matar como lo está sucediendo ahora. 18 grados casi es la temperatura actual. Mañana por ahí amanecemos con un poquito de sol, pero van a continuar las lluvias. Lamentablemente, otra mala noticia en el día de hoy. Sí, vos no tenías otra semana para estar en la Argentina. No, pero a mí me dijeron una vez, siempre que llovió, paró. Sí, pero no para. No para, tal cual. Y hasta el viernes hay lluvia. Espero que eso sea solo indicador del clima, no de otra cosa. Entonces, si es hasta el viernes que hay lluvia, el problema soy yo. Porque el viernes me vuelvo. No digas eso. Me llevo la lluvia a Brasil. En todo caso, serás el que trajo parte de los nubarrones. Y espero que no, espero que no. Juan me dijo en el off algo, en la charla previa, que a mí me quedó. Cuando no hay confianza hay que poner la plata arriba de la mesa. ¿Eso es lo que hizo el gobierno hoy? Sí, digamos, esto se puede interpretar como una crisis económica, una crisis política, hay varias interpretaciones posibles, pero el hecho es que por diversas razones, cuestiones externas, cuestiones domésticas, errores de política, etcétera, el mercado no cree. Y no cree que se pueda estar 3, 4 años más tomando prestado cantidades muy grandes. No se cree que se pueda achicar ese déficit y entonces en algún momento, bueno, decidieron irse. Y cuando hay una salida un poco en manada, más allá de algunos que piensan que, digamos, está el fin muy cerca,
y están exagerando, por supuesto. Lo que no hubo es confianza en la palabra de que, bueno, las cosas se pueden calmar, un poco más de tasa, con políticas de ir reduciendo un poco más el déficit. Bueno, eso no alcanza. Y cuando no alcanza, lo único que queda es, digamos, poner la plata. Es decir, a alguien que no le creen que va a pagar, lo único que puede hacer es poner la plata sobre la mesa. Sacarla del bolsillo, ponerla arriba de la mesa. La tengo, ¿ves? La tiene en el sentido además que esto es una cantidad de dinero, en principio, no sabemos si son 20 o 30 mil, porque depende del tipo de facilidad que finalmente el fondo pueda entregar a Argentina. Pero en principio, digamos, destraba buena parte del año próximo en términos de vencimientos. O sea que es una buena noticia en términos de que no hay que salir corriendo a buscar plata el año que viene en las cantidades que hay que salir. Porque igual hay que salir. Esa es la otra cosa. Igual hay que salir a buscar plata, porque el déficit argentino es muy grande. Yo quiero mostrar las placas de los números para contextualizar, por si te lo perdiste, estás llegando recién a tu casa y te encontrás con el frenético martes que estamos dejando atrás. En principio, en términos económicos, el dólar subió 2,7 hoy, ni siquiera bajó. Y después del anuncio incluso rebotó. Tocó los 24, se dijo que iba a haber un anuncio, andaba en los 23,60, bajó a 22,40, levantó a 22,94 después de Duhovne. La moneda tocó 23,66. El blue opera en los 23. El Banco Central hoy, por primera vez en la gestión Macri, vendió dólar futuro. Por primera vez, a fines de mayo, a 22,80. Claro, este es el síndrome Vanoli y es la causa judicial por la cual están procesados y han tenido que dar explicaciones parte del gabinete de la expresidenta. 22,80, si el mercado convalidase un dólar mayor, el gobierno tiene que salir a poner la diferencia. Pero en términos técnicos le dio tranquilidad y eso bajó efectivamente la cotización del dólar. Y después sí, efectivamente, la salida en manada que contaba Juan, es esto que estás viendo en Wall Street. Las acciones argentinas perdieron hasta el 11%, cayeron los bonos, subió el riesgo país, está en el nivel récord en la era Macri, 485 puntos básicos, que es la sobretasa que pagan las empresas y el gobierno y el Estado para tomar deuda en el exterior, a diferencia de otros países. Con lo cual hay un martes negro y hay vuelta al Fondo Monetario Internacional. ¿Las dos cosas significan lo mismo o volver al fondo puede devolverle claridad a la economía argentina? Hoy, que estamos en el medio de la situación, lo único que uno puede decir es que si esto no alcanza hay que agregar un poquito más de instrumentos. Ese más instrumento es, en primer lugar, saber que uno no tiene comprado un tipo de cambio. El tipo de cambio es el tipo de cambio que finalmente va a equilibrar las cuentas de Argentina. A ver, Argentina tiene un problema con el tipo de cambio. Es decir, los políticos les encanta un tipo de cambio bajito porque de esa forma no hay inflación. Les encantaría anclar el dólar por 12 meses. Secreto de la convertibilidad de los 90. Claro, pero el problema de anclar el dólar 12 meses cuando uno tiene una inflación de 25, 27, 28% es que atrasa el dólar fuertemente. Es lo mismo que fijar el precio de la nafta, que es lo que se anunció hoy. Bueno, es una mala noticia. Perdón por dar una mala noticia. O sea, para todo el mundo que la nafta no aumente los próximos 2 meses es una buena noticia. Es una buena noticia. ¿Pero por qué es una mala noticia? Porque es muy fácil entrar a un congelamiento, es muy difícil salir. Uno entra muy fácil a un congelamiento, entra muy contento al congelamiento de tarifas durante 10 años, que no pagamos, pero después nos quedamos que tenemos que ajustar, multiplicar por 10 las tarifas. Bueno, la mala noticia es que algún día tenemos que subirlo. Y con la nafta pasa lo mismo. Por supuesto, alguien puede decir, bueno, no es momento de echar más leña al fuego. ¿Sabe qué? Digamos, eso también está haciendo que ciertas acciones, no hay problema, pero ciertas acciones de compañías petroleras vayan a caer. ¿Por qué? Porque usted está modificando contratos. Está modificando lo que anunció 6 meses atrás, que iba a liberar los precios, que iba a tener un mercado libre. ¿Qué es lo que hizo que se readecuara el mercado de combustibles en Argentina? Exactamente, y que es lo mismo que puede pasar con las compañías de electricidad o de gas, porque si usted posterga aumentos tarifarios o estas cosas, bueno, lo que está haciendo es alterando contratos, que es lo mismo que tener una ley de emergencia económica, pero arreglada en forma de decreto, que es mucho peor. O sea, si mañana la política mete la cola y le asesta un revés al gobierno votando una ley que retrotraiga aumentos de tarifas o que congele tarifas, sí, y la oposición, más allá de la crítica del kirchnerismo, se unifica en criticar el regreso
a la negociación con el fondo y los gobernadores no son explícitos en el respaldo al presidente... No, ese no es un escenario. Ok. Eso es un problemón. Lo veo como un escenario poco probable porque es un escenario, digamos, demasiado complicado tanto para el gobierno como para la oposición. O sea, obviamente hay parte de la oposición que va a querer eso. Pero primero, en materia tarifaria, la idea de retrotraer tarifas solamente la tiene una parte de la oposición. Los demás están discutiendo a ver cómo es el mecanismo de pago de la tarifa. Hoy Lipsi me dijo en la radio, el gobernador de Santa Fe, la idea es congelar por lo menos por 12 meses. Bueno, es una pésima idea porque la primera pregunta es, ok, congelemos hoy, que es una fantástica noticia para todos nosotros. O sea, que no aumente 40% en septiembre-octubre. Fantástico. ¿Sabe cuál es el problema? Que en mayo del año que viene va a tener un problema mucho mayor que el que tenía hoy. Y además le va a resultar muy difícil conseguir financiamiento de qué cosa. A ver, lo que uno tiene que entender es que hoy la plata se la gastó, lo que tiene que conseguir es el financiamiento para pagar eso que gastó. O sea, hoy tenemos un déficit fiscal. Lo que tenemos que salir a buscar que alguien ponga la plata. ¿Por qué? Simplemente porque no nos alcanza, tenemos déficit, esa es la definición. Cuando uno tiene déficit, por lo tanto, ya se gastó la plata. Es decir, tiene que salir a alguien que ponga. Y ese que pone puede ser que nos cobre un interés más alto, más bajo, o salir a buscar la plata en Argentina. Bueno, eso es lo que estamos haciendo. ¿Es razonable volver al fondo entonces? Es razonable volver al fondo aunque sea lo más antipático del mundo, porque la alternativa a eso, bueno, que lo decida la gente, la alternativa a eso es ir a colocar bonos, que van a costar en lugar de 5 puntos, van a costar probablemente 8, 9 puntos en tasa de interés. O la alternativa es, digamos, colocar deuda en Argentina y sacar el crédito. Es decir, hoy Argentina tiene un poquito más de crédito que antes. Si el gobierno va a buscar el crédito dentro de Argentina... los créditos hipotecarios, los créditos al sector productivo, así sea una mala tasa como la tienen hoy. Olvídese. Nada de estas noticias son buenas desde el punto de vista de corto plazo porque básicamente no hay confianza. Si hubiera confianza, otra sería la cuestión. Antes de preguntarle a Luis, gracias Luis Costa por estar aquí con nosotros también, analista político. Nacho, ¿me mostrás las placas de las primeras encuestas respecto a volver al fondo, cómo impactan en la sociedad? Sí, impactó mucho, sobre todo en la opinión pública, en redes sociales. Esto es muy fuerte, ¿eh? Lo podemos poner acá, ahí está. Bueno, ahí se marca la positividad, la neutralidad y la negatividad de los mensajes. Fíjate la cantidad de impresiones, Paulino, que hubo a lo largo de todo el día en torno a el anuncio que hizo Macri, ¿no? Conversaciones analizadas, casi 150.000 conversaciones. O sea, esto refleja que hay un tercio más de gente que vio de manera negativa volver al fondo en esas conversaciones en redes sociales que las que hablaban a favor, y hubo mucho de pesimismo, neutralidad, digamos 2/3 partes del total de las conversaciones. Sí, en realidad yo marcaría la neutralidad aparte, porque la neutralidad quiere decir que todavía hay mucha gente, casi 70 puntos, que no se metieron, o no se metieron pero en el tema. ¿qué pasa cuando de alguna manera, si es que la política logra penetrar en esos sectores, cómo se traslada después a un impacto, si se quiere, político, ¿no? Bueno, eso Luis después tal vez nos puede dilucidar un poco más. Y la otra... Si la podemos ver, ahí está. Bueno, los hashtags principales, y esto marca que hubo un partido, Paulino, un partido en el sentido de que muchos hashtags, vos sabés que son promocionados por políticos, por cuentas de dirigentes o tal vez por gente que pertenece a círculos más rojos, ¿no? Ya sea periodistas, empresarios, gente muy informada. Bueno, FMI, la palabra que más se usó, blindaje. No vuelven más, fíjate, el tercer hashtag fue no vuelven más, un contraataque, si se quiere, de la gente de Cambiemos a los más vinculados con cuentas opositoras. Dólar, fíjate, ¿dónde está? 12, número 12. Duhovne también, número 13, muy poco hashtag. Cambiemos, quiere decir que hubo mucha presencia militante, fíjate, en el 7º lugar. Obviamente tal vez hay comentarios negativos. Esto es microclima, pero no está mal porque está hablando de un sector altamente politizado en la Argentina y de que el Fondo Monetario Internacional volvió al centro de la escena y que blindaje es lo que primero asocia a la gente al fondo. Y blindaje es una muy pésima noticia porque es de la Rúa, porque es la caída de la Rúa y es 2001. ¿Me explico? Bueno, es una percepción general, no estoy haciendo juicio de valor. ¿Y la otra encuesta?
No, son esas dos plaquitas. Fíjate el MMLPQ, que es ese hashtag que se utiliza para... Mauricio Macri, que se cantaba en la cancha. Sí, el cantito de cancha y ajuste 19. Parece que todavía el impacto no termina de ser negativo, no por una cuestión de, o sea, sí, 26% decís es mucho, sí, es mucho, pero hay que ver qué tema. El tema del FMI, la verdad uno esperaba que mayor cantidad de gente se manifestara negativamente. Bueno, por ahora eso no sucedió. Hay una encuesta de D'Alessio que dice que el 75% ve con pésimos ojos volver al Fondo Monetario Internacional. D'Alessio dice que lo había pensado el fin de semana, la lanzó horas después. Probablemente esté ahí. Yo creo que 3/4 partes de la Argentina no ve en términos positivos. No sé, Luis, qué impresión te despierta antes de seguir con Juan, pero tengo la impresión que no es para la política y para Cambiemos, los reyes del marketing, una suerte de buena noticia tener que terminar recostado en el fondo, porque va a ser difícil de que la sociedad lo compre, aún el propio espacio de Cambiemos, ¿o me equivoco? Claro, en realidad para la sociedad argentina el FMI es un símbolo complejo, así como el dólar es un símbolo complejo. O sea, corriéndome ya más del aspecto de la funcionalidad económica que pueda tener la explicación de tomar crédito y poner la plata arriba de la mesa. O sea, los temas relevantes para la operación económica cotidiana son unos aspectos que son relevantes solamente para el sistema económico. Ahora, para la opinión pública, o sea, para el ciudadano común, hay elementos que dentro de la comunicación social argentina son vistos con problemas, ¿no? El FMI es uno de ellos, el movimiento del dólar es otro que causa conmoción, ¿no? Y además este gobierno, esta secuencia de episodios lo daña en un elemento muy sensible que de alguna manera pudo controlar. Es decir, a ver, ¿qué ha sido Cambiemos básicamente en su proceso de primer año y medio, inclusive en el proceso de la campaña? Ha sido una fuerza que podríamos denominar como básicamente antikirchnerista y antiperonista, ¿no? Con un montón de condimentos. Su identidad está muy cargada de eso, además de otros valores que puede tener, pero está muy cargada de eso. Y de esa manera, siendo un tapón a lo que se define genéricamente como populismo, que además hay muchas discusiones sobre lo que es el populismo, pero no voy a entrar en ese detalle, pero es decir, bajo ese lema estaba siempre subyacente la idea de que, bueno, este es un gobierno igualmente de ricos, y que, bueno, nosotros vamos a pagar, digamos, sus propios votantes. Dice, bueno, estoy votando un gestionador que, como es rico, sabe manejar empresas, va a poder acomodar la economía. O sea, es decir, la sociedad argentina votó un director de finanzas, lo que diría un CFO. Y bueno, mientras sea exitoso para contener, digamos, la sobrevivencia del kirchnerismo, bueno, ahora, si la situación económica no alcanza, los elementos más simbólicos de miedo al macrismo empiezan a aparecer, que es un gobierno que gobierna para los ricos, que, digamos, lo que va a hacer es va a favorecer a las empresas y que va a generar una situación de ajuste que va a terminar en crisis y que va a aparecer el FMI. O sea, la cadena, digamos, de episodios a los que está ofreciendo el gobierno hoy a la población es bastante trágica en términos simbólicos, y además, si querés lo último, me parece hasta más interesante el espacio físico que Macri elige para hacer la comunicación, porque generalmente Cambiemos usa jardines, momentos de sol, bueno, hoy llueve, ¿no? Pero usa lugares lindos para hablar, aparecen los equipos. Macri apareció hablando creo que es el Salón Blanco, un mensaje de total de 2 minutos y medio, poco apagado, sin ningún equipo. O sea, el gobierno está como licuado un poco, ¿no? En términos de... Le está costando mucho dar respuesta, y el FMI en este momento aparece como sinónimo de crisis más que de posibilidad de que esto continúe, ¿no? ¿Esto, Juan, se revierte mañana en los mercados o la pulseada sigue un tiempo? Hay todavía cosas pendientes para definir, para saber eso. La primera cuestión inclusive es qué tipo de acuerdo vamos a poder tener con el fondo. Y esto me refiero porque no calificamos para cualquier cosa. Bueno, yo puse 4 modelos en la placa, si los podemos ver, sí, a una tasa del 4% más menos, pero aprovechando la generosidad de Juan, quiero compartirlo porque efectivamente una opción es un programa que incluye entregas de dineros periódicas contra requisitos fiscales y monetarios. Sí, sí. Ese sería un programa de contingencia, pero con requisitos. Con requisitos, o sea, con cosas a cambio, digamos, que probablemente sea menor déficit, algún ajuste adicional o no, no sabemos. Otra es acceder a una línea del tipo preventiva, de lo cual habló bastante Duhovne y el propio Macri, para cuando el gobierno lo necesite. Es decir, tengo esta plata, pero la voy a ejecutar si la necesito. Sí, sí, sí. La otra sería
una línea stand-by, que es lo que recurrentemente ha hecho la Argentina, que históricamente solicitó. Eso tiene menos requisitos, pero es más chica en general. No serían 30.000 millones, serían 5.000, 10.000. Son 2 veces la línea, no me acuerdo si son 2 veces exactamente la capacidad prestable de Argentina, o sea, estaría mucho más limitada, debajo de los 10.000 millones. Con lo cual no sería tanta plata arriba de la mesa. Con lo cual no habría tanto. O podría pedir un préstamo contingente donde solicitaría desembolsos en caso de crisis, son los créditos de la línea de crédito flexible, sí. Bueno, que es más complejo, digamos. El tema es, hay todas estas líneas y además las de ajuste estructural, que uno también puede agregar, que no es lo que se está discutiendo. Correcto. Pero lo que primero se pensó es que había una línea de crédito flexible, y la flexible es muy generosa porque no tiene requerimientos y prácticamente no tiene condicionalidad. Esa puede llegar a 6.6 veces de la cuota. Y eso daría los 30.000 millones de dólares. ¿Y eso sería a qué tiempo o a qué plazo? No, eso sería, normalmente es hasta 2 años y uno tiene, es decir, 2 años para desembolsar, si uno lo necesita, y después lo repaga entre 3 y 5 años. O sea, es un crédito muy generoso. O sea, lo tomaría Macri y lo pagaría el próximo presidente, sea Macri o no. Pero para calificar a eso uno tiene que tener condiciones fundamentales muy buenas, que Argentina no cumple. Es decir, yo no sé si el fondo las va a aceptar, que claro, es otra cosa. Pero este sería el mejor de los mundos, llegar a este crédito flexible. El más probable es el preventivo, que requiere condicionalidad, que es más chico, digamos, y que, digamos, si bien Argentina puede participar de él, bueno, ya no serían 30.000, probablemente serían 20.000. Es decir, la primera cuestión que tenemos que saber es, bueno, cuánta plata hay sobre la mesa y, digamos, y cuándo va a estar disponible. Yo creo que bastante rápido, 20.000 es un número muy importante, así que 20 o 30 es mucho mejor. Si esto para o no depende, bueno, de lo que han empezado a discutir, de la cuestión de dar una imagen más clara de que hay un piloto de tormenta, y un piloto de tormenta que puede manejar la cosa. Hoy Macri parece ajeno a eso, ¿no? O parece dubitativo, digamos, o errático. Llámelo como quiera, o me equivoco. Los mercados ven, y cuando hablo de los mercados digo los agentes económicos, todo el mundo que puede operar, necesita convencerse de que esto es definitivo. Y una cosa para convencerse, poner la plata arriba de la mesa. ¿No nos podría prestar el FMI por motivos geopolíticos, por esto de el FMI volverse a mostrar en un país en el que realmente sus recetas han hecho un desastre? ¿No podría omitir algunos ítems o requisitos que necesita Argentina para acceder a un crédito flexible, por ejemplo? Hoy se lo pregunto porque hoy yo hacía el mismo planteo que usted, en el sentido, bueno, pero Argentina no clasifica para todos los créditos. Y alguien del gobierno me dijo, pero hay una necesidad del Fondo Monetario de mostrarse o tener una atención con Argentina y también de volver a estar en la Argentina. Okay. Espero que ningún funcionario serio del gobierno esté pensando en esos términos, porque entonces estamos perdidos. Bueno, porque eso es voluntarismo puro. Eso es voluntarismo puro. Es decir, básicamente, ¿qué países tienen estos fondos, estas facilidades flexibles? Son México, Polonia y Colombia. México, Colombia y Polonia. Y son 3 países que tienen los fundamentos bastante bien, digamos, han avanzado muchísimo en mejoras fundamentales. ¿Quiénes tienen el preventivo? Bueno, Marruecos, bueno, no me acuerdo cuál es el otro, creo que Macedonia, digamos, que tienen una situación más compleja, pero que han avanzado en reformas, en un proceso de ajuste. Es decir, si uno como el Fondo Monetario piensa que el Fondo Monetario le va a dar a Argentina o a Sudáfrica porque le cae simpático, va a tener un problema terrible el Fondo Monetario. Es decir, el fondo normalmente no va a hacer eso. Ahora, lo digo yo, puede ser que mañana el fondo decida hacerlo. Yo no esperaría eso y esperaría que el funcionario público piense que le van a pedir mucho. Y por lo tanto que uno tiene que hacer un esfuerzo muy grande. En realidad lo que está pidiendo el mercado es, digamos, sobrecumpla todo, porque como no le creo, a ver, usted es un violador serial, así que va a tener que probarme que, digamos, que se puede portar bien. Y Argentina lo es, no por los 2 años del gobierno de la administración Macri, ni siquiera por los 12 años de la administración Kirchner, lo es por los 70 años de historia. ¿De acuerdo? Entonces, eso lleva a que haya estas dudas.
No sé cuánto le agradezco, Juan, por este rato. Gracias, Paulino, gracias a usted. Muy gentil y hasta la próxima. Estaba pensando, pobre Gustavo, acá analizando todo esto. Vos venís de más de 1000 presos ya en Brasil. ¿Cuánto? 1000 presos. No, 1840 años de sentencia. 123 sentenciados de Lava Jato solamente, ¿eh? Sí, pero es interesante. Con un expresidente preso. Preso. El lunes cumplió un mes. Sí, un mes. Un mes preso. Pero todo esto es interesante desde el punto de vista económico, porque vos fíjate que el FMI, de alguna manera, si uno lo analiza desde el punto de vista económico, puede convenir mucho más que salir a colocar bonos, donde además por esta falta de confianza puede haber oferta de bonos sin demanda, y eso sería peor todavía. El gobierno coloca títulos y no hay nadie que se interese para comprarlos. Bueno, perdón, Telecom en la semana pasada tuvo que salir a desistir del intento de ir a buscar $1.000 millones al exterior para financiar sus inversiones. ¿Cómo vas a financiar los programas público-privado, de participación público-privado, que te darían la inyección de fondos para hacer obra pública, esa que no vas a poder financiar con recursos del Estado y al cual el gobierno apostó, y apostó mucho en este contexto? Y por otro lado, Paulino, no te olvides o sea, que no es que no solo no vas a ejecutar lo que todavía no empezó, sino que lo que dijiste que iba a empezar con plata ajena, tal vez no esté. Se hace difícil. Claro. Cuando alguien te va a prestar dinero, vos vas a un banco, el banco lo primero que te pregunta es ¿cómo me la vas a devolver? Mostrame que vos tenés capacidad de devolver. Lo que nosotros tenemos con apenas 4 años de superávit fiscal en los últimos tantos años de Argentina, es que cuando vamos a pedir un crédito decimos, mire, yo estoy recaudando 100 y estoy gastando 120. Números mucho más exagerados. Con lo cual, si usted me presta 1000, yo a priori no le puedo devolver los 1000, porque yo estoy gastando 20 todos los meses y además no gasto 20 para colocar energía solar. Estoy gastando 20 para pagar la cuenta de luz. El gasto corriente, digamos. No es bueno, el gasto corriente. Eso no es bueno. Con lo cual, de alguna manera, a mí me entusiasma el tema del Fondo Monetario, porque nadie le va a prestar dinero a Argentina si no hace algo a cambio. Y ese algo a cambio puede ser un control fiscal que hoy el país no tiene. ¿Cómo resiste la política eso, Luis? Bueno, le está costando, digamos. ¿O no crees que lo resista? Bueno, como... ¿Serías más tremendista o más benévolo? No, yo creo que la situación es muy grave, digamos, lo que está ocurriendo ahora en términos de estabilidad política, ¿no? El gobierno está mucho más aislado. Esto ocurre después de de una fragmentación adentro de su propio partido. Recordemos que, digamos, esto viene de un proceso donde el gobierno no pudo evitar que baje hacia el Congreso la discusión de las tarifas. Después no pudo evitar, la crecida del dólar y ahora recurre al FMI. Ese es el derrotero político del gobierno, parece como muy aislado, ¿no? Y además, esto que yo decía antes, Cambiemos y sobre todo el PRO se ha nutrido del contraste con sus enemigos. Hoy tiene a un enemigo prácticamente aniquilado, es decir, la misma voracidad y su mismo éxito ha destruido su fuente de energía, porque el kirchnerismo está prácticamente desaparecido y de alguna manera entiendo que la oposición sabe que es bueno correrse de la escena. He escuchado por ahí que se señala que la oposición no está cooperando. Yo creo que la oposición de alguna u otra manera entienden que tienen que aparecer poco y dejar bastante como en offside al gobierno. Por eso yo señalaba esto de Macri solo hablando, Duhovne solo hablando, ¿no? Y me parece importante también aclarar otro tema. ¿Por qué nosotros, o los analistas políticos, o vos remarcamos que esto es un conflicto también político, ¿no? La economía y la política viven en tensión. Es como si fueran dos ámbitos de energía con intercambio, ¿no? Analítica, no práctica, claro, claramente. Mientras estén medianamente balanceados, los intercambios, bueno, sobreviven, ¿no? Lo que ha ocurrido en el último tiempo es que el sistema económico ha presionado de determinada manera y el sistema político no está dando señales de poder contenerlo. Es decir, el desbalance de energía es tan grande, el sistema económico le está pasando por encima al sistema político y además con la confusión que genera la idea de que, bueno, Macri sería el sistema económico, pero en realidad Macri, al entrar a operar dentro del sistema político como presidente y todos sus ministros, en realidad está operando en el sistema político y sus amigos o quienes lo pueden aplaudir en el coloquio de IDEA o en la cena de CIPEC hace un año, en realidad de cualquier manera se basan en la rentabilidad de su dinero, así que si ven algún tipo de riesgo, a ver, se van a ir. ¿Cuál es la pregunta que nos hacen los analistas políticos, los inversores de afuera? Bueno, yo tengo que traer dinero. ¿Usted me puede garantizar que esto dura 10 años? Entonces, hay un miedo que se va haciendo cada vez más intenso de que el gobierno cada vez garantiza menos continuidad a largo plazo, ¿no? A ver, traducido significaría, Luis, que acá el problema es que
Si esto le hubiera pasado a Cristina, hubiéramos tenido una plaza para defender la democracia y el gobierno nacional y popular en contra del golpe de mercado. Como le pasa a Macri, empezamos a entender que hay una dinámica económica, independientemente de quién esté en la Casa Rosada, que incluso hasta excede el voluntarismo explícito o las propias señales que pueda dar en su pasado el propio Macri. Nadie podría pensar que Macri es enemigo de los intereses empresarios, ni que no quiere un libre mercado, ni que quiere reinstalar a la Argentina en el mundo, y parte de todo eso ha sido fruto de sus logros. Ahora, no está dando garantías de que pueda administrar la cosa pública ni que sea exitoso en la gestión. Me parece que ahí falló. Para los mercados, al menos. Los mercados no están sintiendo, evidentemente, que esto es suficiente, y por lo tanto, si uno quiere saber qué es lo que opina el sistema económico de algo, puede mirar la bolsa, puede mirar el valor del dólar. Esa es la forma en que la economía habla. Digamos, es la versión de la opinión pública del sistema económico, es lo que ocurre con el dinero y la confianza, ¿no?, en invertir. Ya está Fausto Espotorno aquí con nosotros, Fausto. Gran gusto. Sé que es un día muy intenso en términos económicos, por supuesto que es el denominador común. Ya vamos a meternos de lleno en la causa Odebrecht. Antes de seguir con lo económico, quiero un capítulo sobre la sentencia, porque hoy Casación habló, ratificó condenas, bajó en todos los casos. Menos el de Jaime, que lo subieron a 8 años. Esto es tragedia 11, Esto es tragedia juicio 11, así es, la sentencia que fue revisada por la Cámara Federal de Casación, por la Sala 3, luego de la sentencia del año 2015, de diciembre del año 2015, donde habían obtenido varios condenas, entre ellos Ricardo Jaime, que había obtenido una condena a 6 años, porque se le había unificado con otras causas. Bueno, en este caso se la subieron a 8 años por considerar que también hubo estrago culposo por su parte, y llega a los 8 años como condena única. Él es el único que está preso hoy por hoy dentro de esta causa, ¿no? El resto no va a estar preso hasta que la Corte resuelva. Claro, hay que hacerle, lo que dice Casación es que tienen que hacer primero lugar a los recursos extraordinarios, y recién una vez que eso quede firme, podrían ser, podrían detenerlos. Lo cierto es que al resto, como vos decías, Paulino, se les bajaron las penas. En el caso de Schiavi pasó de 8 años a 5 años y medio. En el caso de Cirigliano, de 9 a 7 años. Cirigliano, que era el que manejaba la operatoria del Sarmiento como grupo empresario. Así es, de TVA. Y también en el caso de Marcos Córdoba, el motorman, se pasó a 3 años y 3 meses la condena. Después hubo otros casos que las condenas en realidad quedaron entre 6 y 3 años y meses. O sea, todas, ¿no?, de cumplimiento efectivo, con sus más y con sus menos. Así es. Pero para que estén efectivas, en el sistema que tenemos garantista en la Argentina, fíjense, acá está el cuadro, todas hacia abajo, salvo Jaime, para que queden efectivos falta que la Corte se expida. O sea, la sentencia se conoció del juicio hace casi 3 años, resolvió ya Casación, sí, falta la Corte, quizás como en el caso de Menem, esperemos unos 5 años más. Y aparte fue un fallo dividido, hay que decirlo, porque Rigi y Máiquez estuvieron de acuerdo en estas 2 penas. En cambio, Geminiani quería que se respeten las condenas que había impuesto el Tribunal Federal. Y por otro lado, Julio Devido, que está siendo en este momento juzgado, y pronto vamos a conocer el veredicto. ¿Te acordás que Bonadío en su momento lo había dejado afuera? Después el tribunal pidió en esa sentencia que se lo investigue tanto a él como a Simionov de la UNIREN, y hoy están siendo juzgados. Así que veremos qué es lo que pasa cuando termine ese juicio, supongo que después de agosto. ¿Hubo impacto en Brasil sobre lo que pasa en la Argentina? Hubo, sí, claro, hubo en 2 visiones. Primero, la cuestión es regional, no es solamente Argentina, sí, esto es importante. O sea, la suba de tasas en los Estados Unidos, las complicaciones en la geopolítica afectaron esto claramente. Brasil no hizo suba de tasas, continúa con una tasa de referencia de 6,5% al año. Lo que sí hace con mucha frecuencia y sin ningún pudor es colocar dólar futuro, swaps de dólar futuro. Lo hizo durante todo el año pasado, lo hizo nuevamente en este momento, y eso le permitió controlar de alguna forma esta desvalorización. Claro. O sea, lo que la Argentina recién utilizó como instrumento hoy, y en muy poca cantidad, y sobre el cierre, cuando el mercado ya le estaba imponiendo un dólar arriba de 23 y logró bajarlo a 22,80, digamos, con esa operatoria a 22,80 a fines del mes de mayo. Respecto a la tasa de referencia que vos ubicás en el 6,5 en Brasil, fíjense la diferencia, en la Argentina hoy se validó en 40, y las LEVAC en el mercado secundario se negociaron hasta 42%. Para que la gente se quede en pesos,
dándole una rentabilidad en pesos de casi el 4% mensual. Sin embargo, la gente fue al dólar. Es que alguien paga la cuenta, ¿eh? Cuando vos o sea, ya no hay tasa que te contenga, digamos. Claro, alguien paga la cuenta. Fausto, ¿esto funciona o no? Mirá, yo creo que sí. Creo que ¿sos optimista? Soy optimista. A ver, haciendo un montón de supuestos sobre cómo va a ser el acuerdo con el FMI, ¿no? Si logramos un acuerdo con el FMI que logre un monto de financiamiento, no de contingencia, de financiamiento, de 15.000 y 20.000 millones de dólares. Si la plata la podemos poner acá arriba de la mesa. Acá arriba de la mesa. Sonante, sí. Y sí. ¿Es lo único que calma el mercado? No sé si es lo único, pero eso se lo calma seguro, ¿está? Es decir, al FMI viene acá con 15.000 a 20.000 millones de dólares. Con eso te financias casi hasta fin de 2019 y tenés 2 años para ordenar las cosas. Ahí el gobierno le gana la pulseada al mercado. Al mercado, exactamente. Si no, el mercado se lo carga el gobierno. Sí, igual lo que está pasando en el mercado. Sí, no se lo carga tampoco. Tampoco el mercado hoy es una cosa homogénea de pensamiento único y donde vos decís, bueno, está claro qué está pensando el mercado. Básicamente, lo que yo veo es, en el mercado argentino local, duda mirando afuera a ver qué están haciendo los de afuera, porque son mucho más grandes los de afuera. Entonces se mueven un poquito y a mí me zarandean, si estoy en el mercado local, muchísimo. O sea, vos pensás que esto empezó con una operación que es el carry trade de extranjeros que entraron a plata argentina, ¿por cuánto? Por 8.000 millones de dólares más o menos. ¿Cuánto entró en Argentina desde que asumió Macri? Solamente en deuda 90.000 millones de dólares. O sea que fíjate que es el 10% de lo que entró. Esa operatoria que fue un negocio financiero se acabó y los muchachos dijeron, bueno, nos vamos. No, porque además le cobrabas un impuesto, ya no era tan rentable. Sí, en realidad el año pasado fue rentable, en enero perdieron plata, en febrero perdieron también, en marzo zafaron, abril impuesto, dijeron, chao, ¿para qué seguimos forzándonos con esto? Vamos a darnos a Turquía, que nos reciben muy bien los turcos. Carry trade era, traigo el dólar, lo paso a pesos, invierto en Levac, después vuelvo a comprar el dólar, medianamente quieto, gano en dólares lo que no gano en un mes, en un año en Estados Unidos. Y me jugándome en un país con mucho riesgo, ¿no? Porque ese mes, vos pensás que es una operación de un mes. Ese mes el dólar sube más que la tasa y perdí. O sea que es una operación riesgosa, por eso se pide ese rendimiento. Es muy de trading, es un negocio financiero. Cuando decís que perdió en enero, porque el dólar saltó. Porque el dólar saltó, entonces el dólar le ganó. En diciembre también perdiste. Entonces es un negocio que puedes perder y ganar, pero en el total la expectativa es que si el dólar va a subir menos que lo que es la tasa, entonces ganas plata, ¿no? Este año esa expectativa se cayó. Rápidamente, lo que vamos a ver este año es un año de mucha presión sobre el dólar. ¿Por qué? Bueno, porque dado que están subiendo las tasas de afuera, los dólares a los mercados emergentes son menos, hay menos dólares para... Tenés menos cosecha de soja, que te explica uno de cada 4 dólares exportables. Y la economía en principio viene creciendo bien, por otro lado. Y cuando la economía argentina viene creciendo bien, empieza a importar. ¿Por qué? Porque cuando vemos qué importamos los argentinos, viene de consumo muy poquito, es entre el 10 y el 15% viene de consumo. El resto, el 85-90% de lo que importamos viene de capital, insumos, energía, combustibles para la producción, o sea que es todo para producir. Cuando crecemos, importamos más. Entonces, si la economía... O sea, ¿no crees en que la importación destruye la industria nacional? No, para nada. De hecho, fíjate lo que pasó, cuando trabajaste las importaciones en la época del kirchnerismo, mataste el crecimiento casi instantáneamente, porque hay muchos insumos que vienen de ahí. Entonces, vos cuando empezás a crecer, es más, la relación es 3-1. Crece 1% de la economía, importás 3% más. O sea, esa es la regla así de techo, como decimos, ¿no? Entonces tenés más importaciones, menos exportaciones, menos entrada de capital y te faltan dólares. ¿Qué tiene que pasar en ese mercado? El dólar tiene que subir. Y ahí es cuando el negocio de carry trade dijeron, este negocio se está acabando, vámonos. Se fueron 5.000 millones de dólares en una semana, después del impuesto. Por eso es que no es que el impuesto fue la causa, pero fue la última gota que rebalsó el vaso y se fueron. Ahora, se fueron esos 5.000 millones de dólares. ¿Qué hicieron los señores? Vendieron las Levax, compraron dólares. Vendiste las Levax y acá hay un argentino, una compañía de seguro que dice, yo tengo Levax, me están matando las Levax. Cuando vendí las Levax, cae el precio de las Levax, sube la tasa. Y dice, pará, sacamos las Levax porque estoy perdiendo plata, compremos dólares también. Pero ella no estaba haciendo carry trade, ya se empezó a asustar de lo que pasaba. Y ahí apareció el minorista que cobró el salario y dijo, en vez de 200 compro 300 compró dólares, sí, porque entonces se subió el dólar. Por las dudas. Subió el dólar y el de afuera que dice, che, ¿qué está pasando en Argentina? Vamos a ver bien qué pasa en Argentina. A ver, las cuentas públicas. Y ahí el comerciante empezó a remarcar porque el temor a cuánto va a comprar lo que está vendiendo hoy. Entonces empezaste a encontrar con varios problemas a la vez y sobre todo que empezaron a ver desde afuera mucho más cerca de la Argentina. Ya no los fondos de carry trade que eran chiquitos, sino los fondos grandes. Y dijeron,
Che, ¿y Argentina qué pasa con el déficit fiscal? ¿Por qué el déficit fiscal del 2015 es el mismo que el 2017? Y la inflación es la misma. Sí, está creciendo la economía, pero ¿qué pasó? Va a haber contanos con las cuentas públicas. Entonces ya Macri no aparece como rubio de ojos celestes ni tan tentador. Sí, o con dudas. O con dudas. Además hay otra cosa que parecería menor, pero muy importante. En junio empiezan las vacaciones afuera. Si vos sos un trader internacional y vos querés estar tranquilo en las vacaciones y que no te llamen desde Nueva York, che, se te cayó las carteras no de un país. en un mercado con riesgo. No, salí del mercado con riesgo, en agosto vamos a ver cuando vuelvan las vacaciones. No es menor ese tema. Entonces decimos, bueno, están empezando a deshacerse esas carteras que pueden interrumpir las vacaciones. Bueno, ahí da cuenta de una cuestión más humana que define un número, ¿no? Absoluta, que de todo un Siguiendo poco. esta línea, le pregunto, las diferencias en el gabinete económico y la insistencia de un sector de que se necesita un ministro de Economía más fuerte, ¿impacta o no impacta en el inversor de afuera? Impacta. Y te voy a explicar por qué yo creo que el ministro de Economía fuerte no es menor. O sea, vos podés trabajar con un equipo económico, fenómeno. Puedes trabajar, sí, me parece bien, Macri está acostumbrado a trabajar así, su forma de trabajar le gusta así. Pero ¿cuál es la razón número uno de tener un economista fuerte? Si todo falla, ¿quién rajás? Hoy no hay fusible. Hoy tenés que rajar a todo el gabinete económico. Ah, bueno, pero uno trajo la deuda más barata en sí, bueno, pero cuando las cosas fallan, ¿a quién Claro. rajás? Tenés que tener uno que decir, bueno, es el ¿Es fusible. Duhovne el fusible? Y hoy podría ser Duhovne, por ahí. Pero lo que pasa es que tampoco está tan claro. Porque como vos todos sabemos que no es el ministro de Economía. ¿Es Quintana? Y no sabemos qué es. ¿Es Lopetegui? No lo sé. ¿Es Marcos Peña? No lo sé. Ni yo lo sé ni lo sabe el mercado. Entonces, ¿Quién toma decisiones hoy? Esos tres que nombraste. Esos tres, yo creo que son... El trío son yo. Pero está claro que cuando las cosas fallan siempre está bueno tener un fusible para decir, bueno, se va él, viene este otro, hacemos cambios, ¿viste? Como en el fútbol. ¿Temés que la inflación se dispare? Yo creo que la inflación va a subir un poco más de lo esperado. El cálculo que tenemos es que va a subir dos puntos más de inflación al año de lo que... O sea, 20 y pico. 23 estamos hablando, sí, más o menos. O sea, igual que el año pasado con suerte. Sí, a ver, hay en materia de inflación, es cierto que el gobierno no ha logrado bajar la inflación total, pero también yo siempre digo esto, ojo que la inflación del 2015, que era 25, no es la misma que este 25. Adentro de este 25 hay nada más y nada menos que 8 puntos de aumento de tarifas, que no estaban en el 25%. O sea, precios regulados. Precios regulados. Con lo cual, te diría, esta es una inflación que a simple vista parece la misma, pero en los hechos es más baja porque estás acumulando... O sea, hay menos inercia inflacionaria y hay más... Y hay más tarifas. Exactamente. Y eso es un buen dato para el gobierno. En realidad, por ahí podemos... mirando aunque la gente atrás, sea el 25 al final aunque del día. Para la gente sea el 25. Y para algunos bastante más. Y para algunos porque sé que está pagando los platos rotos, clase media en particular. Y depende, claro, exactamente. Depende de cómo estés estructurado. Pero lo que voy con eso es, ojo que el año que viene, si no hay aumento de tarifas, tenés ahí 8 puntos que por ahí no serán 8, serán 3. Y eso te puede ayudar a bajar la inflación también, ¿no? Aunque después tenés el problema acumulado bajo la alfombra y otra vez algún día vas a tener que arreglarlo. Sí, puede ser. Pero yo creo que el año que viene ya no te queda mucho aumento de tarifa. Te queda para electricidad y gas, transporte es otra historia. Fausto, como siempre, gracias. Igualmente. Que ha sido un día tan intenso. Me quedé con Luis, me quedé con todos. Macri va a Mendoza, ¿no? Con el propio Cornejo y vuela desde acá con Cornejo y va a estar en Godoy Cruz y otro distrito. Cornejo que ha confirmado que no va a estar en la Sociedad Rural en General Alvear mañana, pero será toda una señal política con el presidente del radicalismo y alguien que con el fuego amigo también aportó a la confusión general. A mí me contaron que Cornejo es uno de los que por estas horas le dijo al presidente se necesita un ministro de Economía fuerte. Bueno, está la sesión en diputados enorme miércoles en el Congreso porque el gobierno quiere validar la ley de mercado de capitales. También quiere validar la ley que le permita tener un marco legal para la tributación entre argentinos y brasileños comunes, pero a cambio de eso y la defensa de la competencia, la ley de defensa de la competencia que es tan necesaria, la oposición va a intentar asestarle un golpe con el tema tarifas y veremos si hay proyecto unificado o no hay. También mañana es un día donde hay paro en la línea B de subtes desde las 8:30 de la noche. Antes hay levantamiento de molinetes, como ocurrió con la línea A en el día de ayer y como va a suceder en la línea C el día viernes. Las organizaciones sociales se van a movilizar frente al Congreso y allí va a estar buena parte del arco opositor pidiendo porque se discute y se apruebe una ley que frene el aumento de tarifas y en algún caso que retrotraiga precios, cosa que buena parte de la oposición no está acompañando, fomentada por los gobernadores. Hay paro docente en Neuquén. Aranguren y Gutiérrez están encabezando una jornada
para tratar de tentar a los inversores para venir a vaca muerta en Houston en este contexto, qué sé yo. No sé, Aranguren, que hoy es el que dio la noticia de que se congelan tarifas con las petroleras por 2 meses, y los textiles se reúnen y están definiendo aparentemente medidas de fuerza en todo este contexto. Y a nivel judicial, mañana en la Corte Suprema es la audiencia de conciliación por el tema del río Atuel entre Mendoza y La Pampa. Como no llegaron a ningún acuerdo, mañana se va a realizar esa audiencia de conciliación a ver si se puede poner un punto final a este conflicto que ya lleva mucho tiempo. Hablamos del caso Odebrecht en un ratito. Sí. Tras la pausa, nos metemos de lleno. Acá Tenemos el que más empresarios procesados, empresarios, primerísimo nivel, decisiones de Sebastián Casanelo no menores, pero además todo lo que depara la investigación que se está haciendo en Brasil y que podría tener impacto naturalmente aquí en la Argentina. Luis, gracias por este rato aquí en la noche como siempre. ¿Tenés la impresión que mañana tenemos un miércoles convertido en un día miércoles o tenemos un día de miércoles? Puede ser un día complejo. La oposición sabe que tiene la capacidad de hacer daño, pero de alguna manera está legitimado por la ciudadanía que está sintiendo que esto está llegando como un límite, ¿no? Y la tarifa es un símbolo de eso. Gracias, Luis. Pausa, ya venimos. Fluye desde el corazón de las montañas, donde los sabores y los afectos se encuentran. Una tierra que celebra los vínculos. Venite a San Juan. Llegó iColon, la primera compañía de seguro 100% digital de la Argentina, que vino a transformar la forma de asegurarte. Asegura tu moto de manera rápida. Ingresa a www.icolon.com.ar. Aprovecha la promoción lanzamiento. 25% de descuento durante los primeros 4 meses en el seguro para tu moto. iColon es marca registrada de Colón, compañía de seguro Sociedad Anónima. Promoción, ver bases y condiciones en www.icolon.com.ar. SUTECBA, un gremio siempre junto a sus afiliados. Entrega en forma gratuita de ajuares para los recién nacidos, becas en guarderías y jardines maternales, entrega de guardapolvos y útiles escolares a los hijos de afiliados en edad escolar, festejo del Día del Niño, descuento en farmacia y óptica sindical, recreación, turismo en San Clemente, Villa Gesell, Córdoba y Mar del Plata, asesoramiento jurídico y previsional. Y para los mayores, viajes, espectáculos, entrega de canasta navideña y mucho más. Amadeo Yenta, Secretario General, 2017-2021, Municipales de Capital. 29 de mayo, 20ª edición de los premios Gardel. Nominados al Mejor Álbum Tropical, A Punto de Estallar. Mejor Álbum Tropical, Los Lirios de Santa Fe. Premios Gardel 2018. Los Lirios de Santa Fe. Los Lirios. No le digan a nadie, pero yo tengo el plan perfecto para el sábado a la noche. Nos aseguramos una buena compañía. Que haya comida, mucha comida. Luego buscamos nuestro lugar favorito. Y por último, presionamos el botón que hace que todo suceda. Accede a Netflix tocando un solo botón desde tu control remoto de Telecentro y disfruta de La Casa de Papel parte 2. Telecentro Play. Juan, hijo mío, no te conviertas en alguien odiado. Sé paciente, humilde. No olvides que cada persona tiene su propia batalla, y aunque creas que no vas a lograrlo, nunca te rindas. Lo mejor de vos queda para siempre.
un seguro de vida también. Prudential, seguros para las personas. Microconcreto. Fabricación de mesas y mesadas en piedra sintética de microconcreto. 12 tonos de piedra. Microconcreto. Mobiliario eterno. Fábrica de grifería Aqualaf. Diseño e innovación para tu baño. Empresa argentina líder en calidad y tecnología. Aqualaf. Evitemos la neumonía. Si sos mayor de 65 años, vacunate contra el neumococo y la gripe de forma gratuita en hospitales, vacunatorios públicos y farmacias PAMI de todo el país. Informate en www.evitemoslaNeumonía.com.ar. Es un mensaje de la SADE, Sociedad Argentina de Infectología. Cuídate, hay una vida por delante. Evitemos la neumonía. Llegó Telecentro Play, la nueva TV de Telecentro. Mirá lo que quieras, cuando quieras y donde quieras. Con Telecentro Play tenés la posibilidad con tu Eco Smart volver a empezar un programa que está en vivo, disfrutar de las últimas 24 horas de televisión, también poder ver series, ver películas, grabar tu programa favorito, avanzar, pausar, cuando quieras. Con Telecentro Play además tenés la posibilidad de ver el contenido de la televisión en tu celular, en tu tablet o en tu computadora. Ya sabes, si sos cliente, activa esta app gratis en telecentroplay.com.ar o bien llama al 63800000 y por 1.356 pesos por mes te llevas el paquete de gratis por 6 meses y 6 meses al 50%, porque Telecentro te conecta a todo. Impecable, Pavo. Bueno, me cuentan, ¿no? De Brecht. A ver. ¿Por dónde querés empezar? Claro, ¿por dónde empezamos? Acá tengo el especialista en el tema. Ordenalo, circunscribilo. Bueno, vamos a contar. Dale. Empezamos por lo que pasó hoy acá en Buenos Aires. El juez Sebastián Casanelo decidió procesar a exfuncionarios de AISA. Estamos hablando de Carlos Ben y de Biancuso, que fueron los que dieron en sí la licitación a 2 UTE, una para hacer Paraná de las Palmas y el otro para hacer el de Berazategui. La planta de tratamiento, ¿no? Estamos hablando de planta de tratamiento cloacal. ¿Qué pasó? Hubo 2 UTE que se presentaron. La primera, integrada por Odebrecht, junto con Benito Rollo Hijos y Supercemento. Y la segunda UTE, que se presentó también para las 2 licitaciones, que estaba integrada por Esuco y por una UTE que es de Brasil, que se llama, vos me vas a corregir, Construsoes y Comercio Camargo Correa. Camargo Correa, exactamente. Bueno, que son los que compraron Loma Negra. ¿Qué pasó? Obviamente lo que entendió el juez Sebastián Casanelo cuando decide procesar a los 19 imputados, es decir, se comprobó que hubo cartelización, que se direccionó la obra en favor de esta UTE, una para hacer Paraná de las Palmas y la otra para hacer Berazategui, y el costo fue muy superior al que en un principio se había dictaminado. Y por otro lado, esta es la parte de lo que hace a la administración fraudulenta. En el mismo dictamen, el propio juez Sebastián Casanelo hace lugar al pedido de la Oficina Anticorrupción y del fiscal Federico Delgado y solicita, sí, en esta investigación por el presunto pago de sobornos, del Corcho Rodríguez, de Julio Devido, de Roberto Barata, de José López y de otros exfuncionarios, también de abogados de Uruguay, justamente para investigar lo que es la ruta. Y también pide ampliar la indagatoria de Aldo Rollo, de Carlos Ben y de Biancuso. Y el resto se lo paso aquí a mi colega. Muy bien. Bueno, desde el punto de vista de lo que está trascendiendo por el diario La Nación, con los videos estos, la cuestión que preocupa un poco es que nos estamos enterando de los nombres. Algunos nombres ya los conocíamos, pero esta cuestión no ha sido obtenida en sede judicial, con lo cual puede generar la impugnación por parte de eventualmente el día de mañana si esto es usado en sede judicial. O sea, un juez toma lo que aparece en los videos y dice, yo voy a empezar a investigar. Viene un abogado de alguno de los que está siendo mencionado y dice, no señor, esto no fue utilizado de la forma correcta, con lo cual anule todo. Por eso la Procuración quiere hacer un acuerdo con Brasil para al menos establecer que vengan los que allí han sido delatores y
digan acá en la Argentina lo que dijeron allá y después puedan volverse a Brasil y no sean imputados ni procesados acá. Traigan las pruebas. Es una reunión. Y traigan las pruebas. Es una reunión que hubo la semana pasada con integrantes de Cancillería, de la Oficina Anticorrupción, de las 2 fiscalías que están investigando en esta causa y obviamente del procurador Casal. ¿Qué pasó? Dijeron, hay que flexibilizar este acuerdo porque obviamente nosotros no podemos acceder a los pedidos de Brasil. Brasil, si nosotros no accedemos, no nos quiere dar información, no entonces tenemos que hacer algo que sea intermedio. Por eso explica que Argentina no esté dentro de una investigación como el resto de los países que involucra a exfuncionarios en el caso de Odebrecht. Claro, pues, además, salvo estas Paulino, pequeñas cosas. Hace 8 meses que está el ofrecimiento de Brasil en la Cancillería, no es de ayer. Hace 8 meses que Brasil le dijo, señores, tengo información, Luis Mameri y Marcio Faría hablaron sobre Argentina, mencionaron a los ex funcionarios, intermediarios, ejecutivos, son los que dijeron que con Néstor todo corría rápido. Los mismos que están apareciendo con Cristina hasta que apareció el Corcho Rodríguez nada, correcto. Pero después con el Corcho se destrabó todo, el Corcho dice que no, que en realidad fueron sus abogados. Con lo cual todo esto apresó la urgencia del gobierno que hace 8 meses está dando vueltas con este acuerdo y que no es que lo paró, es que no hay legislación hoy que posibilite que hablen el mismo idioma. Uno habla en portugués, el otro habla en castellano. Ahora vos fíjate qué mal que hemos quedado. Porque de los 12 países que en aquella declaración de Estados Unidos Odebrecht dice yo pagué coimas, solamente 3 no hicieron acuerdos con Brasil. Y cuando yo te diga cuáles son los 3, vas a decir no puede ser. Venezuela, Angola y Argentina. El trío Galaxia. Impresionante. Sí. Angola, Venezuela y Argentina fueron los únicos 3 que no hicieron acuerdo. Impecable. De las elecciones hablamos la próxima en un ratito. Ha sido demasiado intenso el martes hoy. ¿Qué? El jueves puede haber noticias de Lula, pero te lo guardo para el jueves. Está muy bien. Habló Carrió y dijo, Nacho, aunque sea rápido. Dijo que el presidente es más sensible de lo que deja saber porque está muy preocupado por los argentinos y que tiene muchas responsabilidades. Le quiso garantizar a la población eso Carrió. Habló hace un ratito, no vía Twitter, como siempre en otro canal, ¿no? Me ocupa el tema de por qué Carrió es la vocera en medio de la crisis económica. Si nadie asocia a Carrió con la economía. Y la vocera en un mismo canal, ¿no, Paulino? Eso hay que decirlo siempre. Siempre a la misma lugar, sí. Me parece que no quiere preguntas o repreguntas o incomodidades. Y queremos la vocera judicial también, porque hoy pasó por Comodoro Pi, apareció a recorrer varios juzgados y fiscalías para interiorizarse de causas. Y será porque es la que siempre denuncia, y acá no denuncia, apoya. Nos vamos, hasta mañana. Vamos a saludarlo al Colo, a Colo, Gabriel feliz cumple, Rizzo, atrasado, pero feliz cumple. Sí, que le íbamos a mostrar, ayer estuvo toda la familia esperando el saludo y nos colgamos. Está muy bien, Colo, disfrutalo, sos uno de los nuestros. Ya llega el timón. El timón. ¿Qué más para un día como el de hoy en donde falta un timón? Tal cual, es verdad. Se quedan en la pantalla del 26. ¿No? Chao, hasta mañana, pásenlo bien.